Hola, hola, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? Vamos a comenzar con una nueva clase de álgebra de funciones. ¿Y qué es el álgebra de funciones? Bueno, en el transcurso del estudio de la matemática siempre nos vamos a encontrar con hartas cosillas que dicen como álgebra de. Entonces lo primero que vamos a tratar de responder es que ¿a qué nos referimos cuando decimos qué es el álgebra de algo? ¿Ok? Vamos a partir por un caso súper especial que es el único que ya conocemos, que es el álgebra, por ejemplo, de los conjuntos numéricos, en particular el de los números reales. Bien, entonces, ¿cuáles son las operaciones que nosotros podemos hacer en los números reales? Bueno, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Acá están anotadas de un orden distinto, vamos a ver por qué, pero tenemos la suma, la multiplicación, la resta y después la división. Cuando nosotros hacemos álgebra, es súper importante conocer bien los elementos con los cuales estamos haciendo álgebra y el lugar en donde se encuentran. Porque, por ejemplo, los primeros dos que presentamos acá, estas operaciones son súper intuitivas. Cuando nosotros queremos definir la suma, ¿sí? Voy a explicar un poco esta notación si es que les parece rara, pero no es algo que les tiene que complicar. Si no lo entienden, no importa. Lo que me importa es que vean la idea de que cuando yo quiero sumar dos elementos, simplemente es hacer la suma y no hay nada que restringir. Entonces, lo que dice acá es que yo tomo dos números reales, A y B, que les puse letrita ahí, A y B, y me lleva a otro número real. Entonces, ese número real es la suma de A y B. ¿Ok? Súper intuitivo, lo han trabajado durante años, así que no debería explicar más de cómo se hace eso. Y lo mismo con la multiplicación. En la multiplicación tengo dos números reales, ¿cierto? A y B, y la operación multiplicación lo que hace es tomar este A y este B y llevarlo a la operación, al resultado de multiplicar A con B, que también es un número real. Bien, y no hay ningún problema ahí. Nuestros elementos son números y lo que se hacen es se suman o se multiplican. Ahora, para definir la resta, nos aprovechamos de la estructura en la que estamos trabajando. Nosotros estamos con los números reales. Entonces, los números reales nosotros sabemos, por ejemplo, que siempre existe el inverso aditivo. Por lo tanto, para restar, yo tomo dos números reales acá y lo llevo a lo que es la resta, a menos b. ¿Y qué significa la resta, esa a menos b? Bueno, la voy a definir en función de las cosas que nosotros ya sabíamos. El a menos b es a más el inverso de b. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder definir la operación resta en los números reales. Y para la división, acá, fíjense que por eso importa el lugar en el que estamos trabajando, porque, por ejemplo, acá yo no puedo dividir por cero. Nosotros sabemos que los reales no se puede dividir por cero, por lo tanto vamos a tener que establecer una restricción acá. Ya mi conjunto de acá, de donde tomo el dividendo, recuerden que en una división está el divisor y el dividendo, el dividendo no puede ser cero porque yo no puedo dividir por cero. ¿Ok? Entonces el divisor, ¿sí? El divisor es un número real y puede ser cualquiera, ¿cierto? Pero el de abajo no puede ser cero, por lo tanto en este conjunto de acá yo ya hago una restricción. Voy a definir esto de acá como los reales excepto el cero. ¿Para qué? Para poder hacer la división. Entonces ahora defino la operación A dividido B como multiplicar A por el inverso multiplicativo de B, que sabemos que existe porque ahí sacamos el cero ya de la bolsa donde estábamos tomando números. ¿Ok? Voy a plantear otro caso particular en el cual vamos a ver una problemática más profunda que nos va a advertir ya del cuidado que tenemos que tener cuando tratemos de definir el álgebra de las funciones, porque las funciones son un elemento mucho más complejo que los números, ¿sí? Ya que las funciones involucran, es como muchos números, hay muchas cosas ahí que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Así que vamos a ver ese caso ahora. La problemática que vamos a plantear es la siguiente. Si es que yo quiero definir la suma de los números naturales, tomo dos números naturales y los sumo. Y no hay ningún problema, porque yo siempre que sumo números naturales, el resultado va a seguir siendo un número natural. Pero el problema viene cuando yo quiero definir la resta de los números naturales. Si yo resto dos números naturales, el resultado no siempre va a ser un natural. Y la otra pregunta es cómo defino esta operación resta de acá. Porque recuerden que la manera en la que lo hicimos en los números reales era de que la resta la definíamos como sumar el A, sí, teníamos que sumarle el inverso aditivo del B, pero el inverso aditivo de B no existe en los naturales. Los naturales son del cero en adelante los enteros, ¿ok? Por lo tanto, acá no podemos definir de manera tan fácil cómo va a ser la resta. Lo vamos a arreglar de una manera. Esto de acá, A más B, lo voy a definir como un número C. ¿Y qué cumple este número C? Bueno, voy a poner que el C tiene que cumplir la siguiente condición, de que el A tiene que ser igual a B más C. ¿Ok? Entonces, el número C natural que cumpla esa condición de ahí va a ser el resultado de esa resta. Ahora, ustedes me deben decir, calmado, profe, calmado. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que cuando yo hago esta resta de acá, ese C no siempre existe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el A fuera 5 y el B fuera 8, entonces 5 menos 8 nos da un número natural, por lo tanto la suma ahí tampoco está definida. Así que tenemos que agregar otra condición. Para que se pueda hacer esto de acá, el número A siempre tiene que ser mayor o igual que el número B.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Cuando tratamos de definir esta operación con números, que son elementos más o menos simples que nosotros conocemos, nos vimos en un conflicto súper grande por el lugar en donde nosotros estamos realizando esta operación. Y cuando nos vayamos a ese lugar de ahí, que es el mundo de las funciones, se nos va a complicar un poquito. Y para poder definir bien las operaciones, tenemos que tener claro primero cuáles son las partes de una función y cómo se van a ver afectadas cuando tratemos de definir el álgebra en cada caso. Esta fue nuestra introducción a la clase, así que podemos comenzar. Las funciones son un objeto que se utiliza mucho en la matemática y creo que es uno de los más importantes. Y es bastante complicado definirlos en general si es que las estamos recién conociendo. Por lo tanto, nos vamos a restringir a casos súper particulares. En nuestro contexto, lo que vamos a estudiar en este curso son funciones reales de variable real. ¿Qué quiere decir eso? Que las preimágenes, que es lo que ustedes ya han visto en sus clases anteriores, las preimágenes de la función son números reales. Y las imágenes también son números reales. Por lo tanto, vamos a ver ahora cuáles son las partes de una función. Nuestra función tiene tres partes y una condición. ¿Cuáles son esas tres partes? Bueno, primero tiene un dominio, ¿sí? Un codominio y una relación, ¿sí? Es decir, a cada elemento del dominio le relaciona elementos del codominio, ¿ya? ¿Qué quiere decir que esta sea una función real de variable real? Bueno, que la variable sea real quiere decir que el dominio es un subconjunto de los números reales. Y una función real quiere decir que el codominio también es un subconjunto de los números reales. Ojo que cuando digo subconjunto de los números reales, podría ser todos los números reales también, porque recuerden que todo conjunto se contiene a sí mismo. Bien. Y bueno, dijimos que eran tres cosas y una condición. Las tres cosas son dominio, codominio y la relación. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición es que a cada elemento del dominio, ¿sí?, esta relación le establezca un único elemento del codominio. Vamos a ver un ejemplito acá. Por ejemplo, esta función de acá, su dominio es el intervalo desde el 1 hasta el infinito. No pueden ser todos los reales, porque si yo considerase un número que está fuera de este conjunto, la raíz no está definida. Por lo tanto, el dominio de esta función, el dominio máximo, va a ser ese de ahí. Y su codominio van a ser los números reales, pero fíjense que el resultado de una raíz nunca es negativo. Nunca es un número negativo, entonces como que lo real es un conjunto mucho más grande. Pero recuerden que cuando utilizamos todo el conjunto de llegada, ahí uno dice que la función es epiyectiva. Así que no hay problema acá. Nuestro dominio, nuestro codominio, y esta es la relación. A cada número real x que sea mayor o igual que 1, se le va a establecer el número real que da como el resultado de raíz de sx menos 1. Vamos a ver gráficamente ahora qué es una función, para tener una idea más o menos de dibujo de cómo se comportan las funciones y qué es el dominio, qué es el codominio, qué es el recorrido también, que siempre hay una confusión ahí, y cómo es esa relación de que a cada elemento del dominio se le tenga que hacer corresponder un único elemento del codominio, ¿sí? Así que vamos al GeoGebra ahora. Bien, con esta gráfica de acá nosotros vamos a tratar de averiguar si es que podemos establecer una función o no. En términos algebraicos, cuando yo quiero establecer si es que una curva es una función o no, y esta está dada por una ecuación como esta de aquí, lo que yo quiero saber es si es que puedo despejar una variable en función de la otra, ¿ok? Y por lo general lo hacemos como si es que la variable y la puedo despejar en función de x. Por eso cuando hacemos una función la escribimos como f de x. Bien, en este caso de acá, nuestro dominio serían los números reales, que sería todo este conjunto de acá. Y nuestro codominio también serían los números reales, que lo expresamos con esta recta vertical. Bien, entonces lo que nosotros queremos saber si es que es una función es esta curvita de acá. Y nos va a dar efectivamente que no. Pero veamos por qué no. Primero, dice que, bueno, una función es una relación entre dos conjuntos, los reales con los reales en este caso, y dice que a cada elemento del dominio se le tiene que establecer una relación con un elemento del codominio y ese elemento tiene que ser único. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es que yo tomo mi x, siempre tengo que tener relacionado un elemento ahí, ¿cierto?, del codominio, un único elemento. Y eso tiene que pasar con cada x. Y en este caso ocurre cierto fenómeno. ¿Cuál es este fenómeno? En que, por ejemplo, cuando yo tomo x que están en esta zona de acá, fíjense que aparecen dos puntos acá. Y estos puntos de acá son las imágenes de x, lo que podríamos decir, que son las imágenes de x. Entonces, a este x de acá no está relacionado con un único elemento de allá, sino que está relacionado con dos. Así que no cumple que es una función. Y en esta parte de acá, fíjense que acá ni siquiera existe. Entonces, esa proposición tiene dos cosas. Una es que, bueno, exista un elemento en el codominio que esté relacionado con x, y la otra es que ese elemento de ahí sea único.
Por lo tanto, esto de acá no es una función por varios motivos. De partida porque en esta parte del dominio, ¿cierto? No tiene definido un elemento. Y lo otro es que en esta parte de acá tiene definido, pero no es único. ¿Ok? Por lo tanto, por eso uno lo que hace es que cuando tiene una función restringe el dominio y el codominio de tal manera de que yo pueda establecer una función. Bien, en este caso de acá, nosotros sí vamos a poder definir una función. Y de hecho acá ya se encuentra como despejado el i en nuestro f de x. ¿Sí? Los puntos i van a tomar el valor que tome f de x para los valores que den como el resultado de x más 2 menos seno de x. Entonces la gráfica es esta cosilla que está acá. Pero en el caso particular de ahora vamos a restringir nuestro dominio. Entonces los x, por ejemplo, viven en un intervalo. Solamente en un intervalo. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿será esto una función o no? Porque la gráfica, si es que según el razonamiento que hicimos antes, que si nosotros intersectamos verticalmente, toca solamente con un puro punto, entonces deberíamos pensar que está bien. Pero si es que yo muevo este valor de acá, ¿sí? Si es que yo lo muevo, fíjense que voy a considerar como dominio todo el intervalo que va desde el punto A hasta el punto B. Y como codominio todo lo que va desde el punto F al G. ¿Ok? Entonces si es que yo muevo el X acá, si lo muevo así, pum, 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 pum. Bueno, ahí de repente, ahí ya no hay un elemento acá. Y ustedes dicen, sí, pero sí hay, pero es que está fuera de lo que yo definí como codominio. Entonces, para cada elemento del dominio, tiene que tener asociado un elemento en el codominio. Y ahí se va a poder definir una función. Entonces, lo que hacemos es hacer el dominio más chiquitito, ¿cierto? De tal manera de que esos valores siempre estén ahí. Entonces, nuestro codominio es un intervalo que es súper grande y que en la mayoría de los casos vamos a considerar que sean todos los números reales. Y quiero hacer la diferencia que hay entre lo que es el codominio y el recorrido. Entonces, el recorrido son los puntos a los que específicamente llegamos. ¿Qué quiere decir eso? Son los f de x que están acá. Entonces, como delante se me escapó esto, tenía activado el rastro. Si es que yo muevo los x aquí, ¿sí? Hay un montón de puntitos ahí a los que yo llegué, ¿sí? Entonces, eso que quedó pintado con azul, ese sería mi codominio, que son los puntos a los que efectivamente llego mediante la relación establecida. A pesar de que mi dominio es mucho más grande, si yo en mi dominio estableciera todos los números reales, bueno, no siempre van a ser todos los números reales, sino que van a ser todos los números a los que yo llegue mediante la función. Y eso va a depender del dominio también, ¿sí? Entonces, si agrandamos el dominio ahora, fíjense que el recorrido también crece. Y el codominio lo hemos mantenido igual, ¿sí? Así que el recorrido depende tanto del dominio como del codominio que nosotros establezcamos al principio. Por eso cuando definimos la función dijimos que tienen solamente tres partes principales que la conforman, que son el dominio, el codominio y la relación. El recorrido es una consecuencia de la relación, del dominio y del codominio que nosotros establezcamos al principio. Y para que esto se llame función y la podamos determinar como función, se tiene que cumplir esa regla de que cada elemento del dominio tiene un elemento en el codominio y ese elemento es único. ¿Ok? Así que eso. Vamos a continuar ahora con lo que tiene que ver con el álgebra de las funciones. Oye, que me equivoqué en una parte, pero para no hacer todo el video de nuevo que me costó, le puse texto encima, así que fíjense porque dije muy mal, dije codominio cuando era recorrido y dije dominio cuando era codominio. Pero bueno, traten de, vean de nuevo la parte anterior y fíjense en los errores que cometí. Pero le puse el texto ahí arreglándolo, así que no le demos tanto dolor tampoco. ¿Sí? Ya, vamos a hacer como, antes de pasar a lo de álgebra de funciones, que era lo que introduje, vamos a hacer como un resumen de qué es lo que vamos a considerar nosotros como una función, qué es nuestro elemento función. Nuestras funciones siempre van a ser de la siguiente forma, ¿sí? Tienen un dominio, un codominio y una relación. Bueno, en particular, ¿sí? Para lo que resta de esta clase y en la mayoría del curso quizás, vamos a considerar el codominio como los números reales, ¿sí? Es mucho más simple además que el codominio uno lo puede establecer tan grande como quiera, ¿sí? Salvo que uno quiera como efectivamente medir o evaluar de que el codominio sea otro conjunto, o depende del contexto también sea otro conjunto, entonces ahí se va a indicar, pero en la mayoría de los casos los vamos a considerar como los números reales. Ahora, establecer el dominio y el codominio, lo que vamos a ver en este curso es cómo calcular dada una función con una expresión y todo eso. También vamos a ver algunas aplicaciones, pero para que tengan claro, el dominio y el codominio muchas veces tiene que ver con el contexto del problema. Por ejemplo, no sé, pues tengo una función que me determina un área que tengo que ocupar, un terreno X. Entonces, no tiene sentido que eso me dé un valor negativo, por lo tanto el codominio lo establezco como los reales positivos y ahí tengo que modificar el dominio de tal manera de que todas sus imágenes vayan a dar ahí.
Entonces, esos cambios vienen dados por el contexto, ¿ok? Y para simplificar lo que tengo que explicar ahora en particular, que es el álgebra de funciones, vamos a considerar siempre que el codominio son los números reales, ¿ok? Quiero establecer y que tengamos claro cuál es la diferencia entre f y f de x, que muchas veces no está claro. F, cuando yo escribo f así, me refiero a todo esto, ¿sí? F es la relación, el dominio, el codominio, ¿sí? Esas tres cosas. Eso es lo que quiero expresar cuando yo escribo f. Y f de x, bueno, f de x es un elemento del codominio. En este caso, un número real. F de x es la función f evaluada en el valor x, ¿ya? Así que no son lo mismo. Esta, de hecho, es parte de esa de ahí. ¿Sí? Esta de acá es la relación que hay entre x y f de x. Bien, mientras que este de acá comprende todo lo que es el dominio, codominio y la relación. ¿Ya? Vamos ahora a lo que es el álgebra de funciones, porque vamos a tener que ver suma, resta, multiplicación, división y al final la componía, la compuesta, ¿ok? Bien, entonces para poder hacer el álgebra de funciones, bueno, primero tenemos que tener claro cuáles son los elementos que vamos a sumar. Entonces tengo aquí mis dos funciones, f y g. Entonces el codominio lo comparten, ¿sí? Ambas tienen como codominio los números reales, por lo que explicamos de antes. Tienen su dominio, el dominio de f, tiene el dominio de g, que no necesariamente son el mismo, podrían ser diferentes. Y sus imágenes, ¿por cierto? La preimagen x me lleva a la imagen f de x y la preimagen x me lleva a la imagen g de x vía g y esta vía f, ¿ya? Entonces lo que me gustaría a mí ahora es establecer la función suma. Y acá hay que tener claro lo que explicaba de la diferencia antes, porque acá yo estoy haciendo f más g, no f de x más g de x. Por lo tanto, hay hartas cosas que hay que saber establecer. Por ejemplo, el dominio. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el dominio de mi función? El codominio lo vamos a dejar como los números reales. Toma un x y nos va a llevar a esta cosa de acá, que es f más g de x. Entonces, ¿cómo se va a definir esto? Bueno, lo vamos a definir justamente como f de x más g de x. Y el dominio, que por el momento le vamos a poner simplemente d, ¿sí? Tiene que cumplir ciertas condiciones. Para que se entienda esto de acá, mi función, esta es una nueva función, que yo le podría haber puesto otro nombre, no sé, pero le puse f más g porque es la función de la suma. Esta función que se llama f más g, evaluada en x, ¿cómo calculo yo la imagen de x? Bueno, la voy a calcular como f de x más g de x, que se parece un poco a lo que decía al principio, de que cuando yo defino, por ejemplo, la resta, quiero definir la resta, el a menos b, bueno, lo voy a definir como el a más el inverso aditivo de b. Acá lo mismo, esta función f más g de x la voy a definir como, cuando la evalúo en un x, bueno, el resultado es la suma de las imágenes de f y de la imagen de g. Vamos a hacer un análisis gráfico ahora de qué significa esto de acá y vamos a deducir cómo podemos establecer el dominio de mi función f más g. Ya miren, lo que tenemos acá son dos funciones. La función f, que es la que está con azul, que vamos a llamar f, y que su f de x es x cuadrado más x más 2. Y nuestra g, que está con rojo, que está de acá, y que nuestro g de x es x más 1. Entonces lo que vamos a hacer acá es que nosotros podemos modificar el x. ¿Sí? Fijémonos en esta parte más por mientras, ya voy a explicarlo al lado. Entonces si nosotros movemos el x, acá a esta altura, ¿cierto? Se encuentra el g de x, y a esta altura se encuentra el f de x. Bien, entonces podemos ver las partes, por ejemplo, ahí. El g de x se encuentra a esa altura, y el f se encuentra a esa altura también. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar esta parte de acá ahora, en la cual notemos de que esta parte azul, ¿sí? Voy a poner un poquito más arriba. Esta parte azul tiene la altura que tiene este mismo f acá. Entonces si se fijan, por ejemplo, no sé, aquí en el 1, cuando x vale 1, el f vale 4. ¿Sí? Ahí se ve. Entonces cuando el x vale 1 ahí, el f vale 4. ¿Y qué sucede con el g? El g, cuando el x vale 1, está valiendo 2. Entonces ahí al 4 que ya teníamos le estamos sumando 2. Entonces acá estamos dando una interpretación geométrica de lo que es la suma de dos funciones. Cuando sumo esta función f más esta función g, lo que pasa es que en cada punto x yo estoy haciendo la suma de lo que es la imagen de x mediante f y la imagen de x mediante g. Y con eso construyo una nueva función. Entonces si es que se fijan, este punto de acá representa la altura en el cual se va a encontrar f más g. Entonces, si yo me muevo, fíjense que ahí se entrelazan los colores, el rojo con el azul. ¿Y por qué es eso? Porque, bueno, en esta parte de acá ya la función roja pasa a ser negativa. Por lo tanto, a la altura que tiene c, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, es 4, y o sea, el f en este caso es 4 y el g es menos 1. Entonces, a la altura que tiene g, f, que es 4, yo le resto 1. Entonces, el punto queda ahí. Entonces, si vemos ahora cuál es el resultado gráfico de sumar f más g, nos queda esto de acá. Bien.
Entonces ahí está la suma, está la suma, está la suma, ¿cierto? Y ahí cuando el g pasa a ser negativo ya se resta, ¿cierto? Es decir, sumamos un número negativo, que es el valor que obtiene g de x. ¿Qué otro caso vamos a ver? El f de x lo vamos a considerar como la raíz de x más 2, ¿sí? Y el g de x lo vamos a considerar como el logaritmo de 4 menos x. Entonces, ¿qué sucede acá? Fíjense que si es que yo me voy a esta parte de acá, claro, en esta parte de acá está definido el f de x, porque ya, pensemos rápido. ¿Cuál es el dominio de esto de acá? Son todos los x que hacen que x más 2 sea positivo. Así que esto de acá está definido, si es que se fijan acá en la gráfica, desde el menos 2. ¿Sí? Desde el menos 2 hacia el infinito. Es decir, si yo con el x me voy más acá del menos 2, el f no aparece su imagen porque no tiene. ¿Ya? Pero para acá sí. Y con el logaritmo de 4 menos x, bueno, viene desde el menos infinito, ¿cierto? Pero una vez que ya nos vamos para acá, no va a aparecer. Ya ahí se va como a infinito en el menos 4. Y no hay valores para acá. ¿Por qué? Porque nos queda negativo. ¿Sí? Y el argumento del logaritmo tiene que ser siempre positivo. En el menos 4. Dije, en el 4 se va para menos infinito. Entonces, por ejemplo, si yo evalúo ahí en el 5, me queda 4 menos 5 que es menos 1. Y el logaritmo de menos 1 está definido. ¿Ok? Entonces, veamos, pues fíjense qué es lo que pasa con la suma. Ahí cuando me aparece el f de x, aquí está definida la suma. ¿Dónde va a estar definida? Bueno, en donde esté definida la f y esté definida la g. Por lo tanto, para que la suma esté bien definida, tiene que ser que el dominio de la suma sea la intersección de los dos dominios. ¿Sí? Porque para poder sumar f de x y para poder sumar g de x, el resultado, bueno, para poder hacer esa suma en principio, tenemos que tener definido f y tener definido g. ¿Ya? Entonces, claro, pues veamos acá las partes de f, ahí está bien, ¿cierto? Y acá se indefine. ¿Sí? Y para que me crea lo de las partes de g y no tener que irme al infinito, ahí ya lo perdemos, ¿sí? No aparece la barrita, ¿ya? Porque no hay imagen. Y entonces el dominio en este caso, ¿cuál sería? Bueno, si nos damos cuenta, iríamos ahí desde el menos 2 hasta acá, y el 4 no cuenta, entonces está justo antes de llegar al 4. Veamos cómo queda la gráfica. Está entrete esto. Tengo los balas. Así es nuestra función, que es la suma de las dos funciones. ¿Ok? Entonces fíjense que ahí, por ejemplo, la barra azul vale 0. ¿Sí? Vale 0. Y solo estamos sumando lo rojo, pero cuando el rojo ya le empieza a poner, ahí ya estamos bacanchi. Y acá ya el g ahí vale 0. Y después empieza a restar nomás. Le empieza a quitar ahí al g y nos da esa alturilla negativa. Así. En el ejemplo que vimos allá, ¿sí? Ahora ya metiendo las manos en qué es lo que hay que hacer, porque los gráficos son como para entender, pero ahora hay que sacar cuentas. Entonces teníamos nuestra función acá, que es raíz de x más 2. Entonces, como sabemos, el subradical siempre tiene que ser positivo. Así que eso se va a cumplir siempre y cuando el x sea mayor o igual que 2. Por lo tanto, nuestro dominio son todos los reales que van desde el menos 2, considerando el menos 2, hacia el infinito. Y nuestra función g acá es el logaritmo de 4 menos x, y el argumento del logaritmo siempre tiene que ser mayor estricto que 0. ¿Sí? El logaritmo en 0 no vale. Entonces, para que eso de ahí sea positivo, bueno, nuestra función siempre tiene que ser más grande que 4. Que 4 era, me equivoqué aquí. Hasta el 4 ahí mismo. Pero el 4 no lo toma, porque en el 4 ahí ya se nos va a infinito. Entonces, cuando definimos la suma, este conjunto de acá, ¿quién tiene que ser? ¿Ya? Fíjense que nosotros cuando lo definimos acá, f más g de x, ¿sí? Es sumar f de x más g de x. ¿Sí? Y eso es lo mismo que sumar raíz de x más 2 más logaritmo de 4 menos x. Por lo tanto, cuando yo escojo un x acá, ese x, por ejemplo, no puede ser 5. ¿Sí? Que era lo que mostraban antes, porque si escojo 5 acá, esto no está definido. Y tampoco puede ser, por ejemplo, menos 3, porque si pongo menos 3 acá, eso no está definido. Por lo tanto, todo esto tiene que estar bien definido. Así que nuestra función va a tener como dominio la intersección de ambos dominios. Pues la intersección del dominio de f con el dominio de g. Entonces, si sacamos esta cuenta, que es muy fácil, si es que yo tengo desde el menos 2 hasta el infinito, y eso de ahí yo lo intersecto con el intervalo desde el menos infinito hasta el 4, eso de ahí queda. Aquí tengo el menos 2, lo considero, y son todos estos para acá, ¿sí? Y acá tengo, por aquí más o menos pongamos el 4, pero el 4 no lo considero, y tomo todos esos para allá. Entonces, ¿qué nos queda el resultado de esto? Bueno, nos queda desde el 2, ¿sí? Considerándolo, hasta el 4,
sin considerar. Así que, bueno, el dominio de nuestra función f más g va a ser ese intervalito de ahí. Ahí está. Bien, pues, ahora vamos a ver lo que es la resta. ¿Ya? Esto de acá no lo vamos a hacer de nuevo, no vamos a hacer más cálculos de intersección de conjuntos, esas cosas las van a hacer en el taller. Y lo que vamos a tratar de ver acá es cómo qué ganar le podemos sacar a la resta de funciones, a la multiplicación de funciones, división de funciones. Eso, es tratar de entenderlo desde el punto de vista gráfico y algo más quizás. Un poquitito. Ahora que queremos hacer esta resta de funciones, vamos a tomar estas dos funciones como ejemplo. La 2x más 1, que su dominio son todos los reales, y la función g de x igual menos x cuadrado más 2, que su dominio también son todos los reales. Así que no vamos a hablar más de intersecciones de dominio en estos casos porque quiero destacar otras cosas. Es análogo a lo que se hizo con la suma, tanto en la suma, la resta y la multiplicación. ¿Ya? ¿Qué quiero que nos demos cuenta acá? Bueno, de partida acá, la altura, vamos a ver aquí las partes de f, la altura de mi f de x la pusimos con azul y es lo mismo acá, ¿sí? Si se fijan aquí en el 1 va a dar al 3, bueno, acá en el 1 también va a dar al 3, pero el g de x nosotros lo estamos restando, entonces acá g de x en ese punto es 1, entonces ahí yo le estoy restando 1, ¿bien? Entonces cuando yo muevo estas cosillas, se nos va a armar esa función de ahí y esto es muy parecido al anterior, pero ¿qué cosas quiero destacar? Miren, vamos a ver nuestra gráfica. Esta es la gráfica de lo que es la resta de f de x con g de x. Entonces, ¿qué cosas quiero destacar? Fíjense que nuestra función, nuestra gráfica, en un momento se hace 0, justo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo se hace 0? Entonces, si comparamos lo de acá con lo de acá, podemos notar, miren, busquemos ese otro punto donde se hace 0. Ahí también se hace 0. ¿Cuándo se hace 0? Si lo pensamos desde el punto de vista de estas barritas, claro, como las barritas se están restando, ¿cierto? ¿Cuándo van a ser 0? Bueno, cuando sean iguales. En ese momento van a ser 0, cuando ambas tengan la misma altura. Entonces, si nos damos cuenta aquí, ese puntito ahí cuando se intersectan, es justamente cuando nuestra función resta está dando 0. Y en esta otra intersección de acá, en esta de aquí, esa es la otra intersección, ahí también nuestra función resta no está dando 0. Por lo tanto, si lo pensamos de cierto modo, bueno, ¿cuándo una función nos va a dar 0? Bueno, cuando las funciones sean iguales en ese punto. Si cuando yo resto dos cosas iguales, el resultado es 0. Así que eso era una de las cosas que quería destacar cuando analizamos la función resta. Para poder notarlo de una manera ya más exagerada, vamos a poner otras funciones acá que se intersectan muchas veces. Entonces, para que veamos de que justamente da 0 en cada uno de los puntitos donde se intersectan. Porque a pesar de que ya es como lógico ver la explicación que vimos, ya planifiqué esta cuestión, así que la vamos a hacer igual. Seno de x menos 2 tengo, creo. ¿Sí? No, era seno de x por x. Por x. Ahí sí. Y el otro es x medio más 1. Entonces aquí vamos a poner x dividido 2 más 1. Y ya, tenemos esta cosa de acá. Entonces nos vamos a alejar un poquito para que se vea más. Si se fijan, hay hartas intersecciones. ¿Ya? Y si nos alejamos de esta también. A ver ahí, que no me vea yo. Entonces, miren, ahí se intersectan. Tengo un 0. ¿Sí? Ahí se intersectan. Tengo otro 0 acá. ¿Sí? Aquí se intersectan. ¿Sí? Tengo otro 0. ¿Bien? Ahora, aquí otra cosa importante que tenemos que darnos cuenta es que, por ejemplo, fíjense que cuando la función azul está por sobre la función roja, esta parte de acá es positiva. Y cuando la función roja está por sobre la parte azul, entonces la función resta acá va a ser negativa. ¿Ya? Traten de hacer todos esos análisis ustedes, porque aquí lo estoy diciendo y pareciera que es muy simple, muy fácil, pero si es que no se sientan a mirar esto y a reflexionar al respecto, de hecho agarren su función favorita con su segunda función favorita y réstenlas, pues, y vean lo que pasa. Analicen los signos que va a tener y qué comportamiento tienen las funciones que estoy restando y el resultado. ¿Ya? Ahora, es súper distinto esto a restar números. ¿Por qué? Porque acá estoy restando infinitos números al mismo tiempo y eso nos da un resultado y que lo estamos tratando de analizar gráficamente. Así que de eso se trata. Estamos acá en la multiplicación y tenemos nuestras dos funciones que vamos a multiplicar. Por la f de x, que es x cubo menos x cuadrado menos 10x menos 1. Y esta otra función g de x, que es x cuadrado menos 1. Entonces, antes de ver la gráfica, quiero que analicemos lo siguiente. Lo primero que quiero analizar son los signos. Fíjense que la función ahí es positiva, ¿cierto? Acá, bueno, está muy arriba porque como se está multiplicando, allá está el resultado de f de x por g de x, ¿ya?
pero aquí pasa a ser negativa. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué pasa a ser negativa? Porque una de mis funciones es negativa y la otra es positiva. Entonces cuando yo multiplico un positivo con un negativo, el resultado es negativo. Mientras que cuando estaba acá, si yo multiplico dos positivos, el resultado es positivo. Entonces vamos a seguir viendo esto acá. Aquí es negativa, 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 negativa. Y acá se vuelve positiva, fíjense. Ahora se volvió positiva la función. ¿Y por qué es eso? Porque mi función f de x y mi función g de x son negativas, tienen valores negativos. ¿Ok? Y bueno, acá paso y es negativa de nuevo porque la función f es positiva y la g es negativa. Y acá otro cambio más. Pasa a ser positiva porque ambas son positivas. Y acá otro cambio más porque la función, bueno, roja es positiva, está arriba, está sobre el eje de x y la función azul está debajo del eje de x. Entonces si vemos ahí, fíjense en los numeritos, ahí está entre 10 y 15, ¿sí? Y este otro de acá está entre menos 20 y menos 25 en la imagen, ¿ya? Entonces si estoy acá, por ejemplo, claro, ahí tengo valores negativos y acá tengo valores positivos, por lo tanto el resultado tiene que ser negativo. Y esto es súper importante, por ejemplo, cuando hacemos análisis de signos, esa tablita, cosas así, si es que lo podemos interpretar gráficamente, es la mansa herramienta. Entonces podemos evitar hacer mucho cálculo si es que analizamos los gráficos. Así que por eso esto de acá es súper importante. ¿Ya? ¿Qué otra cosa quiero que veamos? Ahora sí vamos a mirar la gráfica. Está rara esta, linkeada esa cuestión así. ¿Y qué es lo que quiero que notemos? Quiero que notemos de que cuando mi función f de x por g de x da 0. Eso es, cuando la función da 0. Entonces veamos los ceros. Pues aquí hay un 0, ahí hay otro 0, ahí hay otro 0, ahí hay otro 0 y ahí hay otro 0. Entonces aquí me refiero yo con los ceros cuando el resultado es 0. Es decir, cuando el resultado de multiplicar f de x por g de x es 0. Entonces ahí también tenemos que saber hacer el análisis gráfico, ¿cierto? De que mi función, mira, ahí, justo ahí nos da 0. Acá. ¿Sí? Justo ahí nos da 0 y es efectivamente porque mi función f de x es 0 en ese punto. Entonces sigamos, ahora mirando esta parte de acá, vamos avanzando y ahí nos encontramos con otro 0. ¿Por qué? Porque acá mi función g da 0 ahora. ¿Sí? Y lo mismo, acá hay otro 0. ¿Cuál es 0 ahí? Si quedamos bien, a ver si me vengo por acá. Ahí, la f de x es 0 acá y acá la g de x es 0. Y acá la f de x es 0, entonces ahí están todas las intersecciones con el eje x. Entonces nuestra función se va a intersectar a lo más tantas veces como las intersecciones que tengan nuestras funciones. ¿Por qué digo a lo más? Porque, por ejemplo, si es que coincide que f de x con g de x da 0 al mismo tiempo, entonces, claro, pues si g de x toca 3 veces el eje x, si el f de x toca 3 veces el eje x, y el g de x toca 2 veces, como en este caso es así, pues creo, ¿no? El f de x toca 1, 2, 3 veces. Y mi g de x toca 2 veces. Por lo tanto, acá tengo 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que quiero decir es que no siempre es así porque si es que llegaran juntas a un 0, si es que mi f de x y g de x llegasen juntas a un 0, bueno, entonces ese no cuenta como 2 ceros, pues, sino que cuenta como uno solo. Acá. Ya, entonces, ¿qué cosa podemos analizar y sacar así provecho de la función multiplicación desde el gráfico? Es que nuestra función, bueno, va a ser positiva cuando las dos que estoy multiplicando son positivas o las dos son negativas. Y va a ser negativa cuando difieren de signo, ¿sí? Es decir, que una es positiva y la otra es negativa, o que una es negativa y la otra es positiva. Y lo otro es lo de los ceros, ¿sí? Los ceros de la multiplicación coinciden con los ceros de las funciones que tengo ahí multiplicándose. Ya, vamos a ver ahora la división, la división de funciones. Así que vamos. Ya, antes de pasar a la división, quería que hiciéramos un pequeño análisis de cómo va a resultar la división. Para la multiplicación y la resta, que no lo hicimos, vamos a hacer un resumen igual al final, así que no se preocupen. ¿Por qué paré en la división y no en las otras? Porque las otras son súper parecidas. Si el dominio siempre va a ser la intersección de los dominios, no hay mayor problema. Pero en la división hay que hacer un paso extra, ¿ok? ¿Y por qué? Justamente porque estamos dividiendo, y dividir no es algo muy trivial cuando estamos en los números reales, porque siempre tenemos que tener precaución de que no estemos dividiendo por cero. Entonces, tenemos la división. Bueno, acá tenemos nuestras dos funciones, ahora la escribí una al lado de la otra. F tiene su dominio, va a dar los reales, toma un x y da f de x. Y mi g tiene su dominio, va a dar a r, toma un x y lo lleva a g de x. Entonces, cuando nosotros hacemos la división acá, ¿sí? F dividido g va a tener un dominio, ¿cierto? Que en principio tiene que ser la intersección, porque tienen que estar los dos bien evaluados. Así que ya aprendimos en los casos anteriores de que el dominio va a ser la intersección.
Pero acá tiene un agregado, que es que además estamos dividiendo por g de x. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer, voy a ponerle nombre a esto aquí, voy a ponerle d, de dominio, y quiero saber cuál es el dominio, pero antes de hacer la intersección del dominio de f con el dominio de g, tengo que quitar otros puntos extra. ¿Cuáles son esos puntos extra? Bueno, los valores donde g de x se hace 0. ¿Ok? Entonces vamos a definir esto que se llama dominio de g. Vamos a ponerle dominio de g y vamos a ponerle una estrella ahí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, acá estos son todos los puntos que están, ¿sí?, en el dominio de g, ¿ya? Pero que al evaluarlo en el g, es decir, el valor g de x, es distinto de 0, ¿ya? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque así este dominio de acá, ¿sí?, va a excluir todos los valores donde esto se nos indefina, ¿ya? Entonces, ahora para hacer la intersección, este conjunto D, ¿quién va a ser? El conjunto D, que es el dominio de la división, va a ser el dominio de f, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar el dominio de f? Porque estoy evaluando en f de x. ¿Por qué no se le saca nada más al f de x? Porque en el numerador no hay restricciones, ¿ya? Intersectado con este dominio de g estrella, ¿sí? Porque, bueno, ¿por qué tiene que estar el dominio de g? Porque tengo que evaluar ahí en g. ¿Y por qué en la estrella? Porque tengo que sacar todos los valores donde me da 0 para no dividir por 0. Así que bueno, ahora vamos al video de la división para poder entenderlo más o menos gráficamente y ver qué ganada le podemos sacar a la división de funciones. Bien, chiquillas y chiquillos, llegamos a la parte de la división. Entonces acá pasa más o menos parecido a antes, ¿cierto? Se dividen, ¿sí? Acá fíjense que ahí no está definido porque la función raíz no está definida en la parte negativa. A pesar de que la función f sí está definida, entonces no vamos a tener un resultado, ¿ok? Pero en este lado de acá sí. Ya, ¿qué cosa se puede destacar de nuestra función que resulta de una división de otras funciones? Lo que vamos a destacar es que cuando yo divido funciones, bueno, aquí está nuestra gráfica, ¿sí? Quiero que veamos, analizar desde esta función de acá, ¿sí?, qué pasa cuando estamos sobre el i igual 1, ¿sí? No sé si se ve bien. Ahí. Lo voy a acercar un poco más. Ahí estamos. Estamos pulentos. Y entonces, ¿qué sucede con la recta i igual 1? Esa es la pregunta. Entonces, fíjense que lo que podemos interpretar es que cuando el resultado de la división está sobre el i igual 1, sucede de que la función f de x, ¿sí?, está por sobre la función g de x, ¿sí?, es más grande, ¿ya? Y cuando da 1, bueno, cuando son iguales. ¿Y qué pasa cuando está debajo? Bueno, que la función g de x, que es la función por la cual estamos dividiendo, ¿sí?, es la que está en el denominador, esa función es más grande que la f, ¿cierto? Entonces cuando estamos debajo del 1, sucede de que esta de aquí es más grande que esa, y cuando estamos por sobre el 1, sucede de que f de x con g de x, bueno, el f de x es más grande que el g de x, ¿sí? Voy a hacer otro análisis que tiene que ver con cuando estas funciones, cuando la función por la que divido tiene algún valor donde da 0. Entonces para eso voy a cambiar las funciones con las que estoy jugando, ¿ya? El x más 1 lo voy a mantener, pero el denominador sí lo voy a cambiar por esta función, x cuadrado menos 4. ¿Sí? Muy creativo. Entonces, cuando cambiamos ahí, fíjense que nuestra función, ya, está el f de x, fíjense que el f de x está, el azul está por debajo de la roja a esta altura, ¿ya? Entonces estamos debajo ahí del 1. Ya, pero vamos a borrar esto porque ese análisis ya lo hicimos. Entonces, cuando yo me voy acercando acá, ¿sí? Fíjense, ahí se intersecta, da 1, ya, pero ese análisis ya lo hicimos. Entonces, si me vengo para acá, vengo para acá, ahí donde la función roja me da 0, si me voy acercando, fíjense que se me va a infinito, ¿ya? Entonces, hay un detalle que quiero ver. Fíjense que cuando estoy en el 2 es donde mi función se me va a infinito, ¿sí? En el 2. Entonces, cuando estoy a la derecha del 2, el g de x es positivo y el f de x también es positivo. Por lo tanto, mi función se dispara hacia el infinito positivo. Pero cuando estoy a la izquierda, mi g de x es negativo y mi f de x es positivo. Entonces, si me voy acercando al 2, entonces ahí mi función se dispara, ¿cierto?, hacia el infinito negativo. ¿Ya? Ahí está. Entonces, si me muevo ahora hacia acá, fíjense que cuando mi función, voy a quitar el zoom acá, cuando mi función f de x, fíjense que aquí cambia de signo, si mi función f de x es 0, bueno, el resultado es 0, ¿sí? Porque el numerador es 0. Y
y acá ya cambio de signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el f de x es negativo y el g de x también es negativo, así que mi función queda positiva ahí. Y me voy acercando a este otro cero que tiene mi función g de x, que es el menos 2. Entonces ahí me voy a disparar hacia el infinito positivo. Y cuando vengo desde este lado, aquí la función f de x es negativa y la función g de x es positiva. Entonces el resultado es negativo. Por positivo por negativo es negativo. Entonces si me voy ahí al menos 2, mi función se dispara hacia el menos infinito. ¿Ya? La pregunta es, bueno, eso era con respecto a los infinitos, hacia dónde se van y por qué. ¿Sí? Tiene relación con los signos que va a tener nuestra función con las que estamos haciendo la división. El signo del numerador y del denominador. ¿Qué otra cosa es importante? Si se fijan acá, nuestras funciones, ¿cuál es el dominio de mi función f? Todos los reales, no hay problema. ¿Cuál es el dominio de mi función g? Todos los reales, no hay problema. Pero esta función de acá no está definida en todos los reales. ¿Dónde se indefine? Bueno, ahí se me va a infinito. ¿Sí? Entonces eso no está bien definido, ¿sí? Porque el infinito no es un número real. Entonces ahí no puedo dividir por la función. ¿Por qué? Porque la función me da 0. Y ese es el conjunto que definimos como el dominio de g, asterisco, que le pusimos o estrellita, donde quitamos los puntos en los cuales la función g da 0. ¿Por qué? Porque en esos lugares vamos a estar dividiendo por 0. Y así podemos definir nuestra función f de x sobre g de x, ¿sí? En el dominio que es la intersección de los dominios que tiene la f con la g, y además quitamos los puntos donde la función g nos da 0 para no dividir por 0. Bien, con el f no hay problema porque 0 puede estar en el numerador. ¿Ya? Ya, vamos a hacer este ejemplito ahora porque para poder calcular el dominio de nuestra función división. Entonces tenemos nuestra función f, que es x más 1, el dominio son todos los reales. Nuestra función g, que es x cuadrado menos 4, y el dominio también son todos los reales. Por lo tanto, al hacer la intersección, nos debería dar todos los reales, no hay problema. Por ejemplo, estas dos de acá yo las podría sumar y se mantienen los dominios. Podría restarlas, podría multiplicarlas, pero en la división no. Cuando queremos hacer f dividido g, ¿quién va a ser el dominio? El dominio es la intersección de esto con esto, y le tengo que quitar los valores donde eso de ahí me da 0. Entonces, ¿dónde esto da cada 0? X cuadrado menos 4 es igual a 0. ¿Cuándo? Cuando x cuadrado es igual a 4, y eso ocurre, ¿sí? En el conjunto menos 2, 2. ¿Ok? Entonces nuestro dominio va a ser, son todos los reales, ¿sí? Excepto, lo vamos a escribir así, el menos 2 y el 2. ¿Sí? Y eso nos va a llevar, bueno, ahí a todos los reales, vamos a considerar un x de ahí, y eso nos va a llevar ahora, vamos a borrar esta parte y decimos la cuenta, nos va a llevar al f sobre g evaluado en x, y esto es f de x sobre g de x, y esto es x más 1 sobre x cuadrado menos 4. ¿Ok? Entonces nuestra función va a estar bien definida porque quitamos esos valores de ahí donde nos daba 0 en el denominador. Voy a hacer una modificación. ¿Qué modificación voy a hacer? Miren, acá voy a cambiar ese x más 1 por un x más 2. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay mucha diferencia ahí. Y esta no cambia, y acá voy a dejar x más 2 también. ¿Sí? Entonces, si dejo x más 2 ahí, fíjense que esa fracción de ahí, si es que nosotros recordamos lo que era la suma por su diferencia, yo tengo ahora que f sobre g de x, ¿sí? Es igual a x más 2 sobre x cuadrado menos 4. Entonces ahora tengo x más 2 sobre, y eso de ahí si hacemos la suma por su diferencia es x más 2 sobre x menos 2. Entonces yo podría simplificar acá, ¿cierto?, la expresión algebraica, y esto me va a dar 1 sobre x menos 2. ¿Ok? Entonces yo podría pensar ahora de que, bueno, acá parece que el 2 lo saqué de más, pues. ¿Sí? Como quité el 2, no hay problema. O sea, el menos 2. El menos 2 lo quité de más porque si yo el menos 2 lo evalúo acá me da menos un cuarto. ¿Sí? Entonces uno debería decir, no hay problema. Pero no cometan ese error, porque está malo, está mal. Porque no nos podemos olvidar de que esta función está definida como eso dividido eso. ¿Ok? Entonces si yo evalúo en el menos 2, lo que tengo es que arriba tengo 0 y abajo también tengo 0. Entonces lo que me da es 0 dividido 0, y eso tampoco está definido. ¿Ok? Entonces ustedes decir, hoy siempre me explicaron a mí, siempre me dijeron de que eso de ahí era igual que eso de ahí. Más o menos, porque estas cosas son iguales como expresiones algebraicas. ¿Bien? Con expresiones algebraicas. Pero si nosotros las vemos como fórmulas para una función, esa igualdad se establece en ciertos dominios. ¿Ok? Entonces, estas funciones de acá son iguales cuando. Entonces, aquí nos vamos un poquito bien al principio de la materia, cuando hablábamos como de lo que son las proposiciones.
Entonces, una proposición era una afirmación, ¿cierto? Que tomaba valores de verdad, verdadero o falso sin ambigüedad. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenía una cosa así como esto, x más 2 sobre x cuadrado menos 4 igual a 1 sobre x menos 2, recuerden que uno dice, tiene que ser sin ambigüedad. Por lo tanto, esto de acá, yo tengo que decir dónde es verdad. ¿Ok? Entonces, si yo digo acá, bueno, para todos los reales, nada, para todos los x en R, ¿sí? Y voy a quitar el menos 2 y el 2. Entonces lo que sucede acá es que, claro, aquí hay un cuantificador, vamos a la parte de conjuntos ahora, ¿cierto? Tengo un cuantificador y ese x corre en todos estos valores de acá. Y tengo que testear en cada uno de esos. Y si es que eso siempre es verdad, porque es un para todo, si es que eso siempre es verdad, entonces yo ahí digo que esta proposición es verdadera. ¿Ok? Pero ¿qué sucede ahora? Ojo que estoy respondiendo a la pregunta si estas cosas de acá son iguales o no. Entonces la pregunta es, ¿son iguales o no? ¿Dónde? Entonces acá si es que yo ahora quito el menos 2, ¿sí? Y dejo solamente el 2 y yo evalúo esto de acá, bueno, ese x tiene que correr en todos los reales excepto en el 2. Entonces cuando pase por el menos 2, acá me va a dar menos un cuarto, ¿sí? Pero acá me va a dar 0 dividido 0. Y 0 dividido 0 no es menos un cuarto. Así que esa proposición no sería verdad porque hay un punto, ¿cierto?, donde esta igualdad no se cumple. Por lo tanto, esta igualdad de acá es cierta, sí, pero en los valores donde ambas expresiones estén bien definidas. Bueno, eso quería decir. Muchas gracias. Saludos a mi mamá. Vamos ahora por la compuesta. Dale. Bien, miren, ahora va a cambiar un poco la lógica de cómo estamos distribuyendo las funciones en esta pantalla, ¿sí? En esta vista gráfica de acá tenemos, todo el rato hemos estado con dos, pues la vista gráfica 1 y la vista gráfica 2. Entonces la vista gráfica 1, lo que nosotros vamos a tener graficado es nuestra función f de x, ¿ya? Y lo que vamos a graficar en la vista gráfica 2 es nuestra función g de x, ¿ok? La compuesta la vamos a hacer después aparecer acá, ¿ya? De hecho ahí está. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Cuando nosotros hacemos compuestas, bueno, tenemos acá todo el mundo de nuestra función. Acá esta nuestra función es x cuadrado más x, ¿sí? Su dominio son todos los números reales, su codominio son todos los números reales. Y acá en este lado de acá tengo mi función g de x, que es menos x más 2, y su dominio son todos los números reales y su codominio son todos los números reales. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo hago una compuesta? Bueno, como dijimos, en la función g yo quiero meter la función f. Entonces, ¿yo en quién voy a evaluar? Cuando tome la función g, yo no voy a evaluar en x. Fíjense, cuando yo muevo x, acá por ejemplo, x está en el menos 4. ¿Sí? Y acá el f de x está ahí ya entre el 10 y el 15. No sé qué cantidad es en la calculadora, pero debería ser 12. ¿Sí? Ya, justamente 12. Entonces, cuando yo me muevo acá en el eje x del dominio de mi función f, ¿sí? Aquí vamos a hablar bien las cosillas, vamos a decir las cosas bien. En el dominio de f de x, aquí está el x moviéndose, ¿sí? Y sus imágenes, ¿sí? La imagen, esta f de x, que ahora está ahí entre 6 y 7, aparece acá, ¿sí? Aparece ahí en la misma cantidad, ¿sí? Que es cercano a 6, que aquí también se ve que es cercano a 6. Entonces, no sé si quitarle la cuadrícula a esto. Y ahí parece que se ve más clarito. Entonces ya, tengo mi función ahí f de x. Una vez que obtengo la imagen, esa imagen la meto en el dominio de la función g. Y esa función g yo la evalúo. Entonces lo que tengo acá, claro, este punto es el punto f de x, g de f de x. Entonces el resultado que me dé evaluar x en la función f me aparece ahora en el dominio de mi función g. Y ese resultado yo lo evalúo en la función g y me da este resultado aquí, que en este caso es como menos 2, por ahí cerquita. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber ahora? ¿Qué condiciones debería tener yo? Fíjense que el f de x, démonos cuenta dónde fue a dar. Fue a dar al dominio de g. ¿Por qué? Porque después lo voy a evaluar en g. Entonces, el x que yo considere acá, este x de acá, no siempre va a ser cualquiera. En este caso es cualquiera, porque el dominio de g son todos los reales, ¿ya? Pero no siempre va a ser cualquiera. ¿Por qué? Porque cuando yo considero este x, tengo que asegurarme de que esa imagen vaya a dar en el dominio de mi función g. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a cambiar las funciones en una que tenga dominio restringido para ver qué cosa tenemos que hacer para que la función compuesta esté bien definida, ¿ya? Ahí está el resultado que da, ¿sí? Si quieren lo vemos, de que justamente ahí está, este tengo que arreglar, ya.
claro, por ejemplo ahí en el 2 mi función da 6. Y después del 6 acá me lleva al menos 4. Entonces el resultado aquí da justamente menos 4. ¿Sí? Si veamos, nos movemos un poquito más acá. No sé. Aquí ya. El f de x en el menos 1 da 0. Entonces si yo evalúo en el 0 acá me da 2. Por lo tanto el resultado de esta ahí es 2. ¿Sí? Voy a subir estas cosillas para que ustedes puedan jugar y hagan ahí su razonamiento también, pongan ahí sus funciones que les interesen y digan, pasó tal cosa. O a veces dense cuenta que a veces no se puede hacer la compuesta, porque si mi función tiene su recorrido y todas las imágenes no van a dar en el dominio de mi función g, entonces no puedo hacer la compuesta porque no puede entrar. Pues no. ¿Ok? Ya vamos a cambiar las funciones. Entonces mi función f para nuestro caso es x cuadrado más 5x más 7. Entonces la x cuadrado más 5x más 7. ¿Sí? Y vamos a borrar este aquí para arriba y tú también. Y ya nuestra función g va a ser la raíz de x, menos 1. X menos 1. Ahí sí. Ya, entonces ahora sí vamos a hacer un análisis pulento bacanoso. ¿Por qué? Porque miren, nuestra función g, veamos, ¿cuál es el dominio de nuestra función g? El dominio de nuestra función g son todos los reales que son, veamos, más grandes que 1. ¿Sí? Entonces, del 1 para allá, nuestra función ahí está bien definida. ¿Ok? Ya. Y nuestra función f, su dominio son todos los reales. Pues no hay restricción ahí. Entonces, ¿qué pasa con nuestra función f? Miren, cuando hacemos esta parábola, pasa algo que yo igual lo encuentro como interesante, vamos a decir interesante. ¿Qué quiere hacer esto? Que claro, yo muevo el x acá entre todos los reales, pero fíjense que el f de x no va a estar entre todos los reales. El recorrido de esta función es desde el valor que tenga el vértice hacia arriba, que no sé cuánto es, no lo he calculado, pero desde ahí podemos verlo. A ver. Vamos a sacar el punto extremo de esta cosilla y en ese punto de ahí y ahora vamos a sacar la tangente. ¿Sí? Ahí está, en ese punto. Ya. Entonces, ya. Justamente, hasta ahí llega. Fíjense, el f de x, miren el f de x, no va a pasar de esa línea hacia abajo. Entonces, cuando voy a la izquierda, claro, hasta ahí llego, después me devuelvo. ¿Sí? Entonces, las imágenes de esta función son más grandes que esta de acá. ¿Ya? Que no sé cuánto es el número, pero ya, estamos viendo la parte gráfica. Y si es que eso nosotros lo traducimos acá al dominio de nuestra función g, o a las imágenes que estamos tratando de meter en el dominio, fíjense que la función f llega hasta cierto punto, que ese valor de ahí que no sabemos cuánto es, que lo pueden calcular igual, llega hasta ahí y después se devuelve. Llega hasta ahí, me devuelvo. ¿Sí? Pero, ¿qué cosa tenemos que darnos cuenta? Fíjense que nuestra función, ¿cuál es el dominio de mi función g? El dominio de mi función g es desde el 1 hacia el infinito. ¿Ya? Entonces, este valor límite de acá es más pequeño que 1. Entonces, cuando yo estoy en esos valores que están ahí entre medio, ¿sí? Si miramos acá, estoy ahí entre medio del 1 y del valor mínimo que alcanza mi función f. Entonces, si yo miro acá, entonces ahora ese punto está fuera del dominio de mi función. De hecho, la compuesta ahí no está definida. ¿Sí? Entonces, si me paseo en toda esta parte de acá, no está definida mi función. Por lo tanto, esta parte, que es del conjunto de los números reales, que formaba parte del dominio de mi función f, es decir, mi función f sí está definida ahí, bueno, la compuesta no lo va a considerar. ¿Por qué? Porque el resultado no está dentro de la función. ¿Cuáles resultados sí va a considerar? Son los que van a dar adentro y de tal manera que podemos calcular el g de f de x. ¿Ok? Entonces, fíjense que el punto rojo ahora, este de acá, va a representar esa altura que tiene el g de f de x en este lado de acá. Entonces, si yo me voy moviendo ahí, chin chin, ahí desaparece. ¿Sí? Porque no está definida la función. Y ahí volvió a aparecer. ¿Sí? Ya. Y si se fijan, este punto de acá va a ir dando forma a lo que va a ser la gráfica de la compuesta después. ¿Ya? Ahí como... le estoy dando color. Poniendo así como un poco de suspenso. ¿Qué otra cosa iba a hacer? Ya, quería que termináramos cuál va a ser el dominio de la compuesta. Si bien, miren, fíjense que nuestra función f tiene como dominio todos los números reales, no tiene restricción, sino una parábola. Vamos a tratar de establecer cuál es el dominio de esta función y cuál es el recorrido que tiene mi función g de x.
Entonces lo que va a pasar es que si es que mi función pasa por acá, es decir, la función g la puede agarrar, se va a marcar en el dominio un puntito negro, y si es que no, no. ¿Ok? Y el recorrido, recuerden que el recorrido son las imágenes a las que efectivamente llegamos. Entonces ya, si yo me voy moviendo acá, ¿sí? Chin, 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 chin. Claro, en todos esos puntos de ahí, esa parte de ahí que no se marca es porque el GeoGebra lo que hace es que tiene una cosa como imán. Entonces cuando estoy cerca de un punto como entero me lleva para allá, pero esa parte de ahí también debería ir pintada, ¿ya? O debería desactivarle esa cuestión para estas ocasiones, porque fíjense que acá también me genera ese problema ahí en el 13, ¿sí? Pero también va pintado, es decir, mi función está bien ahí todo el rato, pero cuando estamos aquí entre medio, ¿sí? Ahí ya no pinta, ¿sí? Entonces, ya, ¿cuál va a ser el dominio de mi función? Y esto, el gráfico es como para que lo entendamos nomás. Esto, para hacerlo sí o sí hay que sacar las cuentas. Entonces, esta parte de acá, esa parte de ahí, que es donde mi función es menor que 1, no va a estar definida la compuesta. Y en estas otras partes de acá, donde mi función f se hace mayor que 1, entonces sí va a estar definida la compuesta. Ahí. Ya, ¿quién cree de esto? Bueno, y el codominio, bueno, el recorrido era el otro. Y el recorrido es todo lo que se marcó con rojo, que son los puntos que efectivamente tienen imagen. ¿Ya? Ahora no, para llegar más allá, debería llegar a valores más alejados para poder seguir más arriba. Pero el codominio de esta función, de la compuesta, va a ser desde el 0 hasta el infinito. ¿Ya? Y ahí pasó 2 veces. Sí, ahí puedo seguir para allá. ¿Ya? Entonces, para poder sacar el dominio de la compuesta, bueno, son los puntos que están en el dominio de f, de tal manera de que el f de x esté en el dominio de la función g. Y ahí sí voy a poder establecer el dominio de mi función. ¿Sí? Y para calcular el recorrido, bueno, el recorrido son exactamente los puntos a los que llego con los que venían de f. Eso es medio raro igual. Pero también se los dejo ahí para que lo calculen. Y vamos a sacar la cuenta de esto. ¿Sí? Así que vamos a ir a la pizarra y hacer hasta hartas cuentecitas. ¿Qué me faltan? Tengo cuadernos aquí. Miraba para abajo de repente así. ¿Qué pueden estar pensando estos niños? Ya. Estamos casi. vamos a la pizarra. Ya, lo que vamos a hacer ahora es sacar las cuentas del ejemplo que estábamos viendo ahí en el video. Pero antes quiero mostrar como otra representación que nos haga un poquito entender qué es la compuesta. Entonces, yo tengo mi función f. Entonces, la función f es un viaje, ¿cierto? Del dominio al codominio, ¿sí? Entonces, todos los elementos que van a dar al codominio, yo me voy a fijar en a los que llego específicamente, que ese conjunto se llama recorrido, ¿ya? Entonces, el recorrido es este de acá, que ahí sí como un óvalo ahí como fome. Entonces, todos esos puntitos negros, ¿sí? Son mis f de x. Estos son mis x. Estos parten aquí como x, así, ¿sí? Y van a dar acá como f de x. ¿Ok? Cada uno de estos, este otro x, y va a ir a dar acá como f de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora mi función g, esta de acá, tiene que tomar esos puntos y llevarlos acá a g de x. ¿Sí? Entonces, lo tengo que evaluar en g. Pero ¿cuáles de allá puedo tomar? Fíjense que este valor de acá quedó fuera del dominio de g. Entonces g no puede tomar ese valor. ¿Ya? Entonces, agarra estos tres puntitos de acá y los lleva. Entonces, esos de ahí son f de x. Por lo tanto, acá van a dar como g de f de x. G de f de x. Y después cuando yo quiero definir la función compuesta, que es esta de acá, la g o f, en realidad yo, ¿cuáles voy a considerar? Voy a considerar los x de acá, que lograron llegar acá, porque recuerden la definición de función. Dice que todo elemento del dominio tiene que tener asociado un elemento en el codominio. Entonces, este de acá llega aquí, pero no llega acá. Y este es mi codominio, acá. Acá, en este, donde está el recorrido de g metido, ese es mi codominio, allá tengo que llegar. ¿Sí? ¿Por qué puse recorrido no codominio? Porque el codominio en todos los casos que estamos analizando son los números reales. Ya, así que. Pero no se vayan a confundir, que el recorrido es distinto al codominio, ya lo vimos. O sea, no siempre son distintos, pero no significan lo mismo. Ya, entonces, de estos de acá, de estos cuatro, este viaja hasta acá y el G dice, ¿está ahí dentro? Sí, pasaste, listo, llegamos acá. Después este de acá, lo mismo, vos pasaste, listo, para acá. Después este de acá, listo, pasaste, lo mismo acá. Y este de acá, llegó acá y le dijo, no, chao, quédate en cuarentena.
Entonces ese se queda encerrado ahí y no logra llegar acá. Por lo tanto, ahora cuando vemos cuáles son los de acá que logran llegar acá, son estos poquititos. ¿Sí? Entonces ese de ahí va a ser el dominio de mi función. ¿Cómo traducimos eso en números y cómo se calcula? Lo vamos a ver ahora con el problema que aparece ahí arriba planteado, que es el que vimos en la gráfica también. Miren, el dominio de nuestra función g es desde el 1 al infinito, ¿sí? Y nuestras imágenes, ¿sí? Los f de x son x cuadrado más 5x más 7. Por lo tanto, para que estos vayan a dar acá, lo que tiene que ocurrir es que este resultado, ¿sí? Ese de ahí, tiene que estar ahí dentro. Tiene que estar entre el 1 y el infinito. Entonces, acá entran en juego en principio todos los números reales. Todos. Entonces, estos de acá dan ese resultado, ¿sí? Pero yo voy a considerar de estos de acá solamente los que vayan a dar ahí. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a meter esto de aquí, ahí, y ver cuáles sobreviven. Entonces, ¿qué quiere decir que esto esté acá? Quiere decir que x cuadrado más 5x más 7, ¿sí? Está en el intervalo desde el 1 al infinito. ¿Y qué significa estar en el intervalo desde el menos 1 al infinito? Significa ser mayor o igual que 1. Así que esto de acá tiene que ser mayor o igual que 1. Bien, si restamos ahora, entonces nosotros ya deberíamos saber resolver estas cosas. Entonces, si resto me queda 6 mayor o igual que 0. Y si es que somos rápidos ahí o rápidas, Capichi con el cuadrado, binomio, nada que el cuadrado binomio. Con multiplicar nomás factorizar. Ya si factorizamos bien aquí esta cosa, nos queda x más 2 por x más 3 mayor o igual que 0. Bien, entonces ¿cuáles me van a servir? Me van a servir los x, ¿sí? Que hagan que esto sea mayor o igual que 0. Y no son todos. Si nosotros, graficamos acá, ¿dónde se hace 0 esto? En el menos 2. ¿Y dónde se hace 0 esto? En el menos 3. Entonces ahí van a estar los cambios. Si yo selecciono uno de acá, por ejemplo, el menos 4, si selecciono el menos 4, entonces menos 4 más 2 es menos 2. Y menos 4 más 3 es menos 1. Y menos 2 por menos 1 es 2, positivo. Entonces sirve. Este lado de acá me sirve. ¿Sí? ¿Considero el 3? Sí, porque ahí está considerando la igualdad y en el 3 se hace 0. ¿Sí? Si tomo uno de aquí entre medio, entre el menos 2 y el menos 3, podría tomar el menos 2,5. Entonces, menos 2,5 más 2 es menos 0,5. Y menos 2,5 más 3 es 0,5. Y menos 0,5 por 0,5 es menos 0,25. Entonces me da negativo. Por lo tanto, los de aquí entre medio no pasan. Y después, los de acá tomo uno más grande que menos 2. Por ejemplo, el 0. Entonces, si evalúo en 0, ahí me da 2. Si evalúo en 0, ahí me da 3. Y 2 por 3 son 6, es positivo. Así que estos de acá sí van. Y el 0 ahí queda, o sea, el menos 2 queda pintadito porque da justo 0. Y el 0 sí lo estamos considerando. Por lo tanto, el dominio para nuestra compuesta, ¿cuál va a ser? Entonces, ahora nosotros queremos armar nuestra función g compuesto con f y tenemos que calcular cuál es el dominio. Ya lo calculamos, ¿cierto? Era desde el menos infinito hasta el menos 3, considerado el menos 3, unión desde el menos 2 hasta el infinito, ¿sí? Y esto lo llevamos a los números reales porque dijimos que siempre vamos a mandar todos los reales. Y si considero un x acá, esto me va a ir a dar a g o f de x, ¿sí? Y voy a seguir acá abajo para no escribir tan ahí en la esquina. ¿Qué es g o f de x? Esto se define como g de f de x. Bien, ¿y qué es g de f de x? Bueno, f de x es todo eso que está ahí, entonces es evaluar g en x cuadrado más 5x más 7. ¿Sí? Entonces ahora evalúo g, donde había un x, voy a poner todo lo que está ahí, entonces todo eso de ahí lo tengo que reemplazar acá. Así que esto es igual a la raíz de ¿quién? En vez de x va todo eso de ahí. Entonces esto es x cuadrado más 5x más 7 menos 1 ahora, ¿sí? Menos 1 y ahí cerramos, ¿sí? Y si sacamos la cuenta, como lo hicimos antes, esto es x más 2 factor de x más 3, ¿ya? Y el dominio para nuestra función va a ser todo eso que tenemos ahí. Eso. Bien, lo que vamos a hacer ahora, ya que vimos este ejercicio, es un pequeño resumen de qué es lo que sucede con cada operatoria que tenemos en las funciones y ese tip que dimos que con cada una como que algo podíamos saber, así que eso, vamos al resumen final y ya se nos acaba la clase, que no sé cuánto rato llevamos, llevo caleta rato grabando. ¡Tarán! Ya, uff. Acá tenemos el resumen, ¿sí? Que es muy informal,
¿sí? F más G, F menos G, F por G, F dividido G y F, G compuesto con F. Ojo, ahí una pregunta les dejo. ¿Es lo mismo G compuesto con F que F compuesto con G? Buena pregunta. ¿Es lo mismo F partido por G que G partido por F? Buena pregunta. ¿Es lo mismo F por G que G por F? ¿Es lo mismo F menos G que G menos F? Y ya, es lo mismo arriba, ya, la misma pregunta. Está buena esa pregunta, está buena para que la hagan sus conjeturas y con los GeoGebra que les voy a subir, ahí ustedes pueden ingresar sus funciones y ver si es que lo que ustedes pensaron está bien o no. Entonces, antes de escribirme el correo ahí, profe, ¿sirve esto? Meta ahí, experimente, ¿sí? Porque es súper importante experimentar y decir, sí está bueno, sí no, o no sé, pues ahí vayan jugando. Pues tienen dudas, pregúntenme nomás. ¿Qué información podíamos tener? Había información súper importante que tenía que ver, por ejemplo, con los ceros, ¿sí? Entonces, cuando nuestra resta daba 0, ¿sí? ¿Dónde daba 0 la resta? Bueno, eran los puntos en donde nuestras funciones coincidían, ¿sí? Donde se intersectaban. Entonces, si el resultado de esto acá daba 0 en la resta, ¿sí? Es porque esos de ahí eran iguales. Acá, si es que el resultado daba 0, era porque era el 0 de alguno de los dos, ¿sí? Era el 0 de F o era un 0 de G, ¿ya? Bueno, en la división va a dar 0, ¿cierto? Siempre y cuando sean puntos que estén en el dominio que da acá y el f de x sea 0, ¿sí? Ahí no se puede saber más. Y ahí no hay información y ahí tampoco. ¿Qué otra cosa analizamos? ¿Qué función era mayor que la otra? ¿Sí? Y eso ocurría en dos casos. Por ejemplo, cuando teníamos la resta, ¿sí? Si teníamos la resta y la función, el gráfico de la resta era positivo, entonces quería decir que la f era más grande que la función g. Y si es que daba negativo, era que la función g era más grande que la función f en los gráficos originales. ¿Dónde más podíamos saber si es que una era mayor que la otra? Acá. Cuando teníamos la división y utilizábamos el 1, entonces si estaba sobre el 1 es porque la f era más grande que la g, y si estaba debajo del 1 es porque la g era más grande que la f. ¿Qué otra información podíamos obtener? La de los signos, ¿sí? Por ejemplo, si mi función era positiva, ¿sí? Si el resultado era positivo, bueno, ahí ya dijimos que una era más grande que la otra. Pero por ejemplo acá, si es que era positiva, quería decir que tanto el f como el g tenían el mismo signo. Y si es que era negativa, quería decir que tanto el f y el g tenían distintos signos. Eso no. Eso no. Resumen, para f, para la suma, la resta y la multiplicación, simplemente se intersectan los dominios, ¿sí? Es una intersección de conjuntos como la que se veía al principio. Entonces uno tiene que obtener el dominio de f, el dominio de g y hacer la intersección. Eso es todo. Cuando tenemos la división es un poquito más porque tenemos que fijarnos de que el dominio de g hay que sacar los valores donde g de x da 0 en la división, ¿ya? Y cuando hacemos la compuesta, bueno, acá hay que hacer un poquito más de cuentas porque lo que hay que hacer, la técnica en realidad, es agarrar f de x, el resultado de f de x, y meterlo en el dominio, ¿sí? Entonces agarro los x que están en el dominio de f, los evalúo f de x, es decir, agarro la fórmula que me da f de x y la meto ahí en el dominio de g. Entonces si g, por ejemplo, si el dominio de g fueran todos los reales, no hay problema, ¿sí? Pero si está restringido, f de x tiene que cumplir con esa restricción y tengo que buscar los x que estén en el dominio de f y que cumplan con esa restricción, y de esa manera puedo obtener el conjunto que es el dominio de la compuesta, ¿ya? Les recomiendo hacer harto ejercicio, es más o menos entretenida esta materia porque acá ya empiezan a mezclar todo lo que se han visto en las cosas anteriores, pues sí, la teoría de conjuntos, las desigualdades, las inecuaciones, el análisis de funciones cuadráticas, bueno, lo de las gráficas también, todo eso. Así que dos tipos de ejercicios de hacer, tres en realidad. Uno es como reflexionar sobre el concepto de función, otro es saber sacar estas cuentas de acá, y lo otro que es súper importante y que tiene el enfoque en este curso es como que aprendan a analizar las gráficas. ¿Qué información puedo obtener de las funciones a partir de las gráficas? Y cómo se comportan las gráficas con el álgebra de funciones, que son la suma, la resta, la multiplicación, división y la componía, que es esta última de ahí abajo. Así que eso, chiquillos y chiquillas, espero que les haya gustado la clase. Implementé una cosa nueva ahora, aparecía ahí en el GeoGebra, así que bueno, ojalá les haya gustado. Ya, si no me quieren ver más, así como que disfrutaban cuando yo no estaba, díganme nomás y pónganme ahí en el comentario, profe, chao. Así que eso, que estén bien, que su familia esté bien, que no sea culpa de ustedes, no, ojalá estén todos sanitos, eso. Chaito, bye bye.